yo debo aceptar que me siento muy contento de ser parte de esto, una gran confianza y sobre todo en aquellos que eran detractores de este proyecto. Seguramente que la satisfacción personal es importante. Por supuesto que las voces críticas, las manifestaciones de algunos políticos de oposición, de todos básicamente, es que la elección se gana porque fue una elección de Estado, porque se entregó dinero a manos llenas. Esa es la expresión. Yo, antes de que me des tu comentario, soy de las que cree que aún concediendo esa posibilidad es necesaria la operación política. De lo contrario no hay dinero que funcione. Pero bueno, me gustaría que me dieras tu punto de vista al respecto. ¿Hubiera sido más fácil, es decir, más difícil ganar si no hubieras contado con ese respaldo? Sin duda, el ejercicio del gobierno, como el que ha realizado Amalia García, es una herramienta valiosísima para cualquier partido. Un buen gobernador o una buena gobernadora, pues sin duda te da una ventaja, sin duda. Pero yo plantearía el descargo de quienes descalifican este buen trabajo y solo lo plantean como la utilización de recursos para comprar dignidades. A mí me parece, primero, pues que desconocen la historia de este partido y también los orígenes de Amalia García. Por otro lado, me parece que atentan contra la inteligencia del ciudadano, que cuando está solo en una mampara, donde nadie está atrás de él, no hay despensa o recurso o chantaje que valga. El ciudadano es libre de emitir su voto de manera secreta. Pero tienes tú mucha razón. Si las elecciones se ganaran solo con dinero, pues el PRI seguiría siendo, tendría la presidencia de la República y el gobierno de Zacatecas. Sí. ¿No? Si solo se ganaba con dinero, pues Acción Nacional no hubiera perdido la mayoría de la Cámara de Diputados en esta elección pasada. Hubieran ganado la mayoría, porque también hubo un dispendio terrible de recursos de programas federales y no tuvieron el resultado que esperaban. Es decir, la gente madura su voto y lo razona, castiga cuando gobiernas mal y premia cuando gobiernas bien. Pero adicionalmente a este planteamiento, yo sí creo, con toda franqueza, que si el tema solo fuera de personalidades o recursos, ¿verdad?, aún así no es suficiente. Ni ser buen gobierno, ni tener un buen candidato, ni tener recursos garantizan una victoria. Pongo un ejemplo doloroso para el PRD, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel tenía más de 2 años en las encuestas como el número 1, sí, arriba de todos los partidos, y estaba muy posicionado rumbo a la presidencia de la República, a pesar de que decía con su dedito que no quería, ¿no?, que lo dieran por muerto, sí, ¿no? sí. A pesar del terrible, de esta situación lamentable del desafuero, que creo que también le ayudó más. Pero perdió la elección, y creo que pudiéramos hablar de muchos factores. Por supuesto, no puedo dejar de desconocer el que hemos planteado la posibilidad de que haya habido un fraude electoral, pero sobre todo el problema del fraude electoral se pudo haber dado porque no tuvimos la capacidad de cuidar los votos. Es decir, no hubo estructura. A eso iba. No hubo estructura. No hubo manera de defender esos votos que el ciudadano de manera libre depositó en la urna para poder defenderlos ante los tribunales y que hoy fuera Andrés Manuel el presidente de México. Y entonces creo que en ese sentido, a los que son oposición hoy a nuestro partido, pues me parece que el solo tratar de desdeñar el trabajo del gobierno y sobre todo atentar a la inteligencia de la gente, pues me parece que lejos de inclusive de abonarles o darles algún dividendo electoral, por el contrario, la gente me parece que se siente ofendida, y sobre todo la militancia y la gente que participó en esta elección, que en el caso de nuestra estructura, yo lo dije casi cada 8 días antes de la elección, que tuvimos una conferencia de prensa los domingos, dije vamos al 10%, vamos al 20%, vamos al 80% y tenemos al 100%. Inclusive hicimos por ahí un eslogan que decía estamos listos. Es decir, nosotros nos preparamos para una elección sin simulación, no fuimos a intentar comprar la dignidad de la gente. Por supuesto que habrá quien diga que se pudieran haber repartido de dádivas. No hay una sola denuncia contra uno de nuestros candidatos o contra algún miembro de nuestra estructura. Los casos más sonados fueron contra funcionarios que estaban llevando a cabo en ejercicio de sus funciones pues la entrega de programas o de apoyos, pero que no tenían que ver ni con el PRD, y que eran programas oficiales y programas que por supuesto se estaban cumpliendo. No podemos aceptar tampoco que la gente que tiene y que recibe mensualmente una despensa, o los niños que reciben diarios sus desayunos, pues ahora se queden sin nada,
¿verdad? Por el solo hecho de que hay quienes piensan que la gente tiene precio. A mí me parece que eso es un logro de Zacatecas. Zacatecas es punta de lanza, Silvia, desde 1997-98, de grandes transformaciones en el país. Sí. En el país, con Ricardo Monreal terminó la hegemonía del primer estado, sí. Y con Amalia García se consolidó el proyecto de visión progresista de un partido de izquierda. Ahora vamos por la formación también, hay que ir ahora por la formación de la sociedad para que queden en el olvido, desterradas para siempre las políticas clientelares y corporativas que enraizó el PRI y que hoy usa. No nosotros. Quien está tratando de acabar con el sindicalismo es el PAN, pero el sindicalismo del PRI. ¿No? Nosotros estamos en contra, por supuesto, de un sindicato cooptado, manipulado por la empresa, por el patrón, pero también estamos a favor del sindicato libre y autónomo, en donde el gobierno federal, estatal o el patrón finalmente no tenga interferencia. Es decir, si somos distintos, si gobernamos de manera distinta, y también estamos conscientes que desarraigar de la gente esta visión clientelar y corporativa, donde la dádiva y la presión y la entrega de recursos es la única forma en que la gente vote, ¿verdad? Y por eso la tarea no ha terminado, por eso vamos a seguir gobernando. En Zacatecas vamos a seguir gobernando porque Zacatecas sin duda ha sido testigo de grandes transformaciones de México, desde la toma de Zacatecas, ¿no? Sí. Por ahí se usó, me acuerdo, hace algunos años, casi 11 años se usó por ahí que decía, vamos a volver a tomar Zacatecas. Ajá. Ya lo tomamos y vamos a cuidar que Zacatecas siga desarrollándose. Y yo estoy muy convencido, perdón Silvia, de que eso es lo que nos dio la victoria. Y mientras más nos golpeen, más nos van a fortalecer. ¿No sientes entonces que existan ningunos opositores reales al PRD en Zacatecas, que esta elección que viene, que es tan importante en el estado, pudiera tener una competencia, digamos, más o menos pareja, por lo menos, con otro partido? ¿Cómo lo ves? Pues yo siento que hay liderazgos importantes en todos los partidos. Por supuesto, el PRD tiene hoy una cartera de compañeros o compañeras de una gran fuerza y peso político que pueden contender cualquiera contra cualquier otro candidato de otro partido. Sin embargo, a mí me parece que hay dos elementos muy importantes que la gente ya atiende, ya no es, por eso digo que hasta ofende cuando dicen que la gente entrega su voto por una despensa o por un bulto de cemento. Son dos cosas muy importantes, que sí gobernamos distintos los partidos y que los partidos políticos hoy en este país ya no pueden decir que gobiernan distinto a otro porque la gente tuvo la oportunidad de probarlos. En este país ya hay alternancia, hay pluralidad. Por ejemplo, el que ofreció empleo y no cumple, pues hoy lo castigan. El que ofreció que iba a dejar que no íbamos a pagar la tenencia y la seguimos pagando, pues también la gente castiga. ¿Qué ofreció que no iba a subir los impuestos? Bueno, y por cierto, están intentando, y por supuesto una vez más con este maridaje de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, aumentarnos los impuestos, quienes ofrecieron hacerlo. Es decir, no pueden pues los partidos, todos los partidos no pueden ya ocultar qué hacen bien o qué hacen mal. Ahora, en el caso concreto de Zacatecas, de las cosas más significativas que ofreció el gobierno en curso, ¿cuáles ha cumplido y cuáles no, Gerardo? Híjole, pues ahí tengo muchas ventajas. A ver, bueno. Primero te voy a decir por qué. Porque fui parte del gabinete al principio de este sexenio, que la gobernadora me dio la oportunidad de colaborar con ella. Fui secretario de Planeación y Desarrollo. Es decir, fui el responsable de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. Que, perdón, una interrupción, ahorita sigues, pero también, en la pasada glosa del informe, el diputado Manuel, siempre se me olvida el apellido del diputado panista, mencionó que no se ha cumplido el porcentaje deseable en cuanto a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Ahora que lo menciono. Bueno, primero decir que es la primera vez que la carta de navegación, que así la denominó la gobernadora, de lo que sería su ejercicio de gobierno, por primera vez no se hizo en el escritorio de un planeador, de una persona académica que solo tenía como manual las reglas de la economía, de la actividad social o de los principios de un partido. No, se hizo de manera abierta con la participación de todos los sectores. Fuimos a foros regionales en todo el estado y recogimos la demanda de la gente. Participación